This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces que Impactan, un ciclo de entrevistas que nos lleva a conocer a los protagonistas que están liderando el cambio social en Chile hoy. Cada episodio una conversación íntima con protagonistas de la red de impacto de la Fundación Colunga, que nos lleva a conocer de dónde viene y cómo se expresa el liderazgo auténtico movido por un propósito. Porque el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni cargos, es movilizar los cambios. Estamos en este ciclo que hacemos acá en CNN Chile Radio Podcast. Y hoy conversamos con Martín Andrade, arquitecto, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, que lleva más de 15 años trabajando para combatir la inequidad territorial en áreas urbanas. Cofundó Mi Parque, fue director del Parque Metropolitano de Santiago y ha tenido experiencia internacional en Melbourne, Australia. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, querida Carolina, un gusto. Un gusto verte de nuevo. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo en la Corporación Ciudades y cómo se lleva a la práctica este ideal de disminuir la inequidad territorial. Sí, bueno, el trabajo en la Corporación Ciudades es un lugar fascinante, yo digo privilegiado, porque esto es una corporación que surge hace 6 años y que reúne a 3 instituciones súper importantes en Chile, como la Cámara Chilena de la Construcción, Techo y la Universidad Católica. Y justamente la mirada es decir, bueno, cómo las ciudades se transforman en espacios de encuentro, cómo también logramos a través del trabajo de la ciudad generar confianza entre las personas, podemos proponer soluciones urbanas, pero también poder levantar tantos liderazgos que están haciendo ciudad de una u otra forma en distintos ámbitos, entendiendo que finalmente las ciudades las hacemos todos, no es solamente el rol del Estado, sino que somos muchos actores los cuales hacemos ciudad. Y bueno, tal como tú decías en la introducción, yo era director del Parque Metropolitano, me llega ahí un aviso que estaban buscando un director para este cargo. Me pareció maravilloso la posibilidad justamente de poder impulsar este tipo de trabajo, con obviamente un fin último que tiene que ver cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, pero sobre todo con un enfoque de cómo disminuimos la inequidad territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo hay mucha gente, lamentablemente, que no tiene acceso a un sistema de movilidad cerca. Hay muchas personas que no tienen servicios de salud cerca, educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos llevar esos servicios, esos equipamientos que son fundamentales para la vida cerca a las personas? Es algo que nos moviliza mucho y obviamente en el caso mío particular algo que siempre me ha movilizado a través de, como decimos, de equiparar la cancha. En el caso de la Fundación Mi Parque era a través de las áreas verdes, ahora en la Corporación Ciudad lo miramos de una forma mucho más integral entre todos los servicios y equipamientos. Y siempre se dice que el fondo invertir en la ciudad es un atajo a la desigualdad, ¿cierto? Totalmente. Concretamente, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Levantan fondos, coordinan, ejecutan, construyen? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros, mira, somos una entidad como articuladora, ¿eh? Siempre hablamos cuando de repente uno lee las cartas al diario, las discusiones, como que hay que hacer esto y hay que hacer esto y la ley dice esto y lo otro, pero nosotros se necesitan estas organizaciones que son como articuladores que hacen que las cosas pasen, digamos. Y esto, la corporación tiene un financiamiento basal que proviene principalmente de la Cámara Chilena de Construcción y nosotros a través de alianzas apalancamos recursos. Nosotros no ejecutamos proyectos, nosotros nos preocupamos de tener muy buenas mediciones, que dejemos de opinar desde el estómago, de lo que yo creo, lo que siento, sino que más bien con buenos datos tratamos de impulsar procesos de diálogo que lleven a la generación de acuerdos. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y luego también nos preocupamos que las cosas pasen, ¿eh? Como decimos nosotros, cambiar el mapa, o sea que finalmente todo lo que se midió, se dialogó, se acordó, finalmente se traduzca en acciones concretas que lleven a impactar positivamente la calidad de vida de las personas. Y en la experiencia tuya y con los datos, ¿dónde dirías que están los nudos críticos para poder avanzar? Hay una parte mira, hay varios nudos críticos porque esto no se resuelve solamente desde un ámbito, o sea, aquí hay temas de cómo aumentamos la participación ciudadana, cómo mejoramos la información disponible, cómo transparentamos también la información a la ciudadanía sobre cómo se toman las decisiones, cómo mejoramos los sistemas de gobernanza, pero hay un factor, Carolina, muy importante que muchas veces quizás se mira con menos detención, que tiene que ver de tener una mirada mucho más crítica en la forma como se invierten los recursos públicos, ¿ya? Esto en un contexto como estamos hoy día con déficit fiscal es un tema súper importante de poder definir exactamente como dónde se ponen los recursos y cuál es la razón de eso. Y hemos visto una tendencia súper preocupante
porque hemos visto que lamentablemente, a pesar de lo que uno creyera, los recursos públicos en temas de ciudad no necesariamente se están yendo donde más se necesita. La corporación, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, también con la Universidad Adolfo Ibáñez, en su momento armaron un atlas que era de bienestar territorial, donde se definieron cuáles son las zonas prioritarias de intervención, o sea, aquellas zonas donde hay más población vulnerable, pero sobre todo donde son zonas donde hay faltas de equipamiento y servicios como áreas verdes, transporte, etcétera, etcétera. ¿Y coincidían esas zonas prioritarias con las platas que se estaban gastando? Lamentablemente no. Sí, y el promedio en general de todos los análisis que hacíamos en distintas ciudades es que entre un 12-16% solamente de todas las inversiones que uno veía que se proyectaban en esta ciudad iban justamente a los lugares donde más se necesita. Entonces hay ahí una cosa que es movilizadora, creo yo, que es decir, oye, no podemos, tenemos que tener una reflexión mucho más profunda en la forma como invertimos. ¿En qué se está gastando la plata? Mira, quizás con muy buenas intenciones, todos quienes hemos participado en el mundo público tenemos nuestras propias metodologías, pero algo pasa que cuando esto llega a finalmente al barrio propiamente tal, lo que uno ve es que la inversión pública más bien se está yendo a lugares donde ya hay más servicios, donde ya hay más equipamiento, por distintas razones. Pueden haber motivaciones políticas, hay razones muchas veces, lo que hemos visto es que se están gastando muchos recursos en hacer crecer las ciudades, en vez de ver oportunidades de densificación dentro de la ciudad. Entonces, los recursos que podríamos gastarnos para mejorar ciertos entornos que están degradados, recuperarlos, muchas veces lo estamos gastando en compras de nuevos terrenos, nuevas vialidades, nueva iluminación, en desmedro, claro, y somos un país con recursos limitados. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esto, por ejemplo, generamos una plataforma, no nos quedamos solamente en el diagnóstico, sino que generamos una plataforma que se llama Inversión en Ciudades, donde esperamos que subamos el nivel de la conversación, podamos datos en forma transparente para poder entender cómo se ha invertido y cómo se pretende invertir, y de esa forma, como decimos nosotros, realmente cambiemos el mapa, porque nosotros podemos poner miles de recursos, tener las mejores intenciones, pero si eso no llega a donde más se necesita, no vamos a lograr, lo que al menos a mí me moviliza y a mucha gente, de realmente combatir la desigualdad. Bueno, Colunga es una fundación que tiene en el centro de sus quehaceres la infancia, ¿cierto? ¿De qué manera una ciudad más equitativa fortalece el bienestar de la niñez? Entiendo que tú también tienes alguna experiencia con eso en Melbourne. Así es. Mira, a propósito de los temas de inversión, si uno ve, nosotros son 4 dimensiones y de eso, de la plataforma de inversión en ciudades, y hay 17 subdimensiones relacionadas a niñez, son prácticamente 10 que se vinculan directamente con la niñez. Y lo que hemos visto es que hay diferencias diametrales a nivel regional y en ciertas comunas de inversiones que se han ejecutado en los últimos años. Hay comunas donde prácticamente no hay inversiones vinculadas a temas de niñez, versus otras que se ve que tienen mucho mayor impulso, pero también tenemos, y mirando el vaso más lleno también, Carolina, importante, hay muchos proyectos que se han ejecutado y que hoy día están en desarrollo que realmente pueden cambiar esa trayectoria. Hay que entender, yo creo que es muy importante que para cambiar la vida, en el fondo los niños en la ciudad, hacer los lugares más amables, tenemos que entender que esto no se soluciona simplemente con infraestructura. Tenemos parques increíbles, especializados en temas de infancia o infraestructura, súper bonitos, pero no necesariamente solo con esa infraestructura lo vamos a lograr. Y lo que uno ve en general en temas de ciudad es que muchos referentes a nivel mundial, cada uno te cuenta que fue el más exitoso de todos, por supuesto, pero claro, son pocos los que abordan esto en forma integral, desde la etapa más temprana de los cuidados en el tema de la ciudad, desde los recorridos, desde la calidad de las áreas verdes, desde también la seguridad, desde entender, digamos, también la trayectoria de los abuelos, de los papás en cada uno de los barrios. De hecho, justamente nosotros como corporación hoy día estamos impulsando un distrito de innovación con foco en la niñez en Recoleta, donde queremos poner a prueba, digamos, y la idea es poner no solamente soñar, sino que llegar a individualizar qué tipo de proyectos necesitamos justamente que vayan en la línea de abordar de mejor forma los temas de niñez, que bueno, es un desafío país gigantesco. Tú has dicho que hay que trabajar en coaliciones para generar una épica y articular además a organizaciones en torno a grandes temas. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué tipo de liderazgo has ejercido tú para aunar voluntades? Mira, hay un proyecto
que le tenemos harto cariño en la corporación, que se llama Barrios por el Clima, y que siento que también puede ser iluminador a propósito de los temas de niñez. Hay grandes temas que son súper complejos, como el cambio climático, el envejecimiento de la población, la educación en Chile. Tenemos grandes organizaciones que se dedican a esto, muchas de ellas premiadas no solamente en Chile, sino en el extranjero, pero algo nos pasa que cada uno va por su lado. Entonces lo que hemos tratado nosotros de hacer como corporación es ponernos al servicio de otros y tratar de agrupar instituciones que están tratando de impulsar cambios en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, en el caso de Barrios por el Clima, queremos tratar de abordar el fenómeno de las olas de calor. Y ahí lo que hicimos fue, levantamos oportunidades de proyectos y vinculamos organizaciones que ejecutan proyectos. Y vinculamos a la academia, que es para que mida el impacto de los proyectos, y vinculamos a otros actores para que financien la gobernanza. Y estamos haciendo una cuestión en ese sentido maravillosa. Ellos hoy día lo que estamos logrando es que comparten sus metodologías, compartimos la información sobre los contactos en cada comuna. Nosotros como corporación los ayudamos a levantar oportunidades de vinculación que eventualmente ellos no llegarían, porque muchas veces son instituciones chicas y por lo tanto les cuesta levantar más datos, y sobre todo lo que nos preocupa a nosotros es cómo los llevamos donde más se necesita. Volvemos al tema de la inequidad territorial. Uno puede desarrollar áreas verdes en todos lados o proyectos de movilidad, pero hay ciertas zonas que son prioritarias por la cantidad de gente que vive, por la población vulnerable que tienen, por la falta de servicio de agrupamiento, y por lo tanto nosotros como corporación sentimos que tenemos esa misión de poder encauzar todo el esfuerzo, ojalá, en poder priorizar en aquellos lugares donde más se necesita y por lo tanto donde más podemos mover la aguja si realmente queremos que pasemos de una gran cantidad de áreas, no solo en Santiago, sino que en Chile, más atrasadas desde el punto de vista del desarrollo, poder llevarlos a lo que habíamos hablado de equiparar ahora sí esa cancha. ¿Qué rol tienen las organizaciones de la sociedad civil en general cuando hablamos de ciudad y de equidad territorial? Te lo pregunto porque los municipios tienen un rol fundamental, ¿cierto? Pero da la impresión de que no dan abasto para hacer todo lo que tienen que hacer. No, tú lo has dicho exactamente. Tienen distintos roles. Lo primero yo creo que visualizar problemáticas y temáticas que hoy día no están en discusión. Por otro lado, llenar ciertos vacíos. Pueden ser vacíos desde el punto de vista, por ejemplo, de la articulación o de un actor que tiene un cierto expertise que no se encuentra en otros lugares. Y por otro lado también, obviamente, entregar más musculatura, digamos, a la labor que hace el Estado y agilidad, digamos. La sociedad civil ha demostrado que de alguna forma, producto de la fórmula de colaboración que tiene con el mundo privado sobre todo, es capaz de ser mucho más ágil y por lo tanto ir avanzando y todo ese aprendizaje irlos compartiendo hacia atrás de manera tal que el mundo público, que es más complejo ejecutar esos gastos, más difícil y todo eso, pero que tiene un impacto mucho mayor, pueda con eso poder luego impulsar políticas públicas que sean ya aprobadas, ¿me entiendes? Claro. Y que de alguna forma lo que uno esperaría, que finalmente ese gasto público, por lo tanto, se gaste bien. Ya se sepa cuál es la metodología para involucrar mejor a la comunidad, ya se sepa cuáles son las zonas, por ejemplo, donde viven más niños y niñas y por lo tanto las políticas debiesen estar enfocadas. De nuevo, tenemos que pasar de esta lógica como es la ciudad, enfocada en lo que sentimos, lo que pensamos, ojalá llevándolo a las métricas, los datos y sobre todo, creo yo también, Carolina, de una forma participativa. Si la gente hoy día, lo que uno ve por la prensa los anuncios de las obras que se van a hacer. Nosotros queremos revolucionar eso. Nosotros nos gustaría, y es lo que hemos estado haciendo en distintas ciudades de Chile, es que hemos ido generando acuerdos territoriales. O sea, son instancias de diálogo donde los actores visualizan un tipo de ciudad, un tipo de comuna, pero además individualizan cuáles son los proyectos que nos van a llevar a ese desarrollo integral donde ciertamente los niños tienen que cumplir un rol fundamental. Y eso es algo que creemos que es fundamental, ya no dejar de percibir esto, cuáles son los proyectos del alcalde o el gobernador de tal o cual, sino que decir, cuáles son los proyectos que a todos nosotros nos convocan. Ese es el tipo de liderazgo creo que tenemos que ejercer
y que no es que estemos inventando la rueda, eso en muchos otros países es algo obligatorio. Hoy día lo estamos impulsando nosotros en trabajos de buena fe, pero nos gustaría que ojalá pasen a ser cada vez estos procesos más vinculantes en el desarrollo de la ciudad. ¿Y tú crees que podríamos pensar en algún municipio que tenga un directorio de niños vinculado a la municipalidad? Que entiendo que esa fue la experiencia tuya en Melbourne, ¿no? Así es. Claro, yo creo que se puede ser, siempre es desafiante la vinculación con los niños en términos de los horarios, de grandes. La otra vez estuvimos, de hecho, en una participación y había justo una niñita, estábamos ahí, se estaba quedando dormida, teníamos una participación, claro, como a las 7 y tanto, entonces, claro, nosotros como corporación en ese sentido tratamos de generar actividades en paralelo y buscando distintos horarios. Yo creo que hay un esfuerzo en general de los procesos de participación quienes lideramos de encontrar esos espacios, digamos, que obviamente es un desafío. Y efectivamente se puede avanzar no solamente en términos de sueños, sino que también en tomas de decisiones. Y la experiencia, por ejemplo, ahí en Melbourne que me tocó trabajar fue muy bonita porque ellos tenían una vinculación muy fuerte entre los parques y el juego de los niños, y además una gobernanza, una especie como de directorio de niños que cada ciertos años se iba renovando, y que efectivamente había una relación, digamos, entre el alcalde o la alcaldesa del municipio, donde expresaba, digamos, cuáles eran los proyectos, sus énfasis, y ellos también podían opinar. En el caso de Melbourne, y ahí conecto con el tema de los acuerdos territoriales, es obligatorio tener estas hojas de ruta ciudadanas. Un alcalde llega ahí y el alcalde sabe lo que la gente quiere, qué tipo de ciudad, hacia dónde va, sabe cuáles son los proyectos que quieren, y por lo tanto su mandato de alguna forma está escrito. Ahora bien, ¿cómo se nutre ese mandato con lo que él piensa, cómo se nutre con lo que los niños en este directorio piensan? Es parte del desarrollo de la ciudad que, bueno, no es por casualidad que lleva muchos años siendo las mejores ciudades de calidad de vida urbana. Hay una inspiración muy fuerte y una conexión muy fuerte con el desarrollo de los niños, y eso se nota. Genial. Estamos en año electoral. ¿Tú crees que se recoge por parte de los candidatos, lo que hemos visto hasta ahora, la urgencia que el tema de la ciudad tiene para el bienestar de las personas? Yo creo que, mira, yo soy un positivo siempre, y creo y veo con mucho interés cómo ha ido aumentando el debate sobre los temas de ciudad, donde veo candidatos participando en foros específicos sobre los temas de la ciudad. Me ha tocado ver algunos de los programas de gobierno donde hay muchas medidas muy importantes con los temas de ciudad. Entonces, en ese sentido soy positivo. Uno cree a veces que vivimos en un país, digamos, poco urbano, pero la verdad es que prácticamente 9 de cada 10 personas hemos elegido vivir dentro de la ciudad. Entonces, claro, yo más bien en lo que queda de campaña también llamaría a los candidatos a realmente poder hacer el ejercicio y ojalá poder levantar propuestas y discusiones y ojalá, digamos, propuestas de políticas públicas en sus candidaturas que puedan inspirar, si es que salen o no, pero en el debate público, para que sigan ocurriendo más cosas y que realmente los temas de ciudad estén en la discusión, porque como comentamos, si 9 de cada 10 personas vivimos en las ciudades, lo que hagamos o dejemos de hacer en ellas es lo que nos va a marcar por el resto de la vida. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, donde muchas veces creemos que esto es un tema de más carabineros, más leyes o más cárceles, pero lo que uno se da cuenta es que aquí hay problemas de infraestructura de iluminación, hay problemas que tienen que ver con equipamiento de tipos de uso, de planificación urbana, porque la ciudad es segura en la medida que lo ocupamos y que las personas van al espacio público. Entonces, ese tipo de iniciativa, ojalá que la sigamos viendo en lo que queda aquí en los debates y las candidaturas. Y por último, Martín, desde tu experiencia conectando el diseño urbano, la participación ciudadana y la equidad territorial, ¿qué mensaje le darías a eventuales líderes o futuros líderes en el ámbito en el que tú trabajas? A ver, yo creo que hablamos mucho de lo importante de la colaboración y de que juntos necesitamos trabajar, pero es difícil colaborar. Y a veces uno ve que hay muchas personas que en una maratón, ya a los 10 kilómetros de la maratón de la colaboración, dicen, no, esto ya no es para mí, esto es difícil, oye, mira, mi logo ya se pierde entre 15 logos más, oye, esta persona opina distinto. O sea, realmente los que creen en la colaboración, sobre todo quienes hacemos ciudad, implica ser una persona hiper humilde e implica hacer esfuerzos mucho más allá de la labor profesional y probablemente lo que está escrito en cada uno de los currículums nuestros,
para poder ceder, encontrar esos espacios de conexión con otros. Así que mi llamado sería para todos que creen en la colaboración, tratar de llevar su esfuerzo hasta el final. Muchas gracias, Martín, por la conversación. Encantado. Y a ustedes hasta la próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.